por segundos y recuperó la conciencia, constatando los médicos del prehospitalario sudoración fría y pegajosa, cianosis y extremidades frías. Le colocaron un saturómetro que medía saturación de hemoglobina al 85% con aire de ambiente. ¿Y eso? ¿Qué digamos, fiabilidad tiene el saturómetro? Es confiable, ¿no? Y tampoco es específico la medición de oxígeno. ¿Qué significa específico? Cualquiera. O sea, no podemos ni descartar ni confirmar un tromboembolismo pulmonar, pero sí podemos saber que está saturando mal. O sea, podemos confiar de que la saturación es baja. Pero cuando dicen que no es específico, ¿a qué se refieren? Quizás se quiso referir a que podría ser una causa que no digo sea que esté mal, respiratoria. Exacto. Un minuto, tengo que armar una cosa. Exacto, es una alteración típica del tromboembolismo pulmonar, la hipoxemia, bastante típica, pero no es específica. Quiere decir que puede estar presente en otras patologías, pero la ausencia, digamos, no es muy frecuente, es un hallazgo bastante constante. Entonces, un hallazgo poco específico, pero es muy sensible. Si lo encuentran, aumenta la posibilidad. Si no está, digamos, disminuye bastante la posibilidad de que sea un tromboembolismo. En lo que es tromboembolismo pulmonar, se maneja mucho la estadística, digamos, la probabilidad de que sea o no sea. Ese razonamiento se aplica a cualquier cosa, a cualquier patología. Lo que pasa acá está más estructurado, digamos, por decirlo de alguna manera, porque como el diagnóstico es difícil y a veces los síntomas pueden ser bastante más leves de lo que muestra acá, entonces uno tiene que tener un alto grado de sospecha para no omitir el diagnóstico, pero a su vez tiene que tener la capacidad de poder confirmar el diagnóstico y no sobrediagnosticarlo, porque si sobrediagnostica tiene riesgo de sobretratar y por lo tanto puede dar, digamos, hacer demasiados tratamientos a personas que no lo necesitan y son tratamientos que tienen cierto riesgo. Digamos, aparte hay que hacerlo por tiempo prolongado. Bueno, no sé si termina ahí. No, sí, un poco. No, sigue. Dale. Antecedentes, un embarazo y un parto normal. ¿Por qué le ponen eso? Porque el embarazo tiene un estado trombogénico. Si bien no es ahora, pero... ¿Por qué es importante digamos, que estés... Porque descartaríamos una trombofilia en ese caso, por ejemplo, profe. No descartaría, pero al revés. Sería un caso parecido, ¿no? Si hubiera tenido abortos a repetición, uno puede pensar en una trombofilia, de la misma manera que si hubiera tenido anteriormente otros cuadros de trombosis venosa profunda, aumenta la sospecha de una trombofilia. O si hubiera tenido una trombosis venosa profunda o un trombolismo sin una explicación aparente, digamos, sin reposo, sin otros factores predisponentes. Por eso, aunque tienes 70 y pico años, el antecedente obstétrico es importante. Bueno. Hábitos, fumadora de 20 cigarrillos por día desde los 30 años. O sea que hace 40. Bueno, es mucho, obviamente. Y... ¿Qué tiene que ver eso? El daño endotelial que causa el tabaquismo. ¿Y qué genera eso? También un estado tromogénico. Exacto. Exacto. Es un factor de procoagulante. Bien. Dice, hasta hace 5 años que se detectó nódulo mamario y se extirpó. No hizo más controles ginecológicos. No toma bebida alcohólica. Pero, ¿y eso? Es un factor de riesgo.
Igual dice nódulo, no sabemos, quizás era benigno, habría que estudiarlo más. Justamente, como no sabemos, digamos, hay que investigar. ¿Qué factor de riesgo si es activo el cáncer? Claro, sí, por supuesto. Sí. Claro, pero no fue mala consulta la señora. Exacto. Bueno, digamos, lo ponen ahí como para justamente que se investigue en relación a eso, digamos, y después se hizo Profe. controles y demás. Sí. Y en el caso, por ejemplo, de que esta paciente no haya estado internada en nuestro hospital ni en otro hospital, o sea, que no tengamos más información de ese nódulo mamario, si era benigno o maligno, ¿qué se hace? Porque no sabemos si lo tiene activo o no. O sea, si es... Querían con una paciente de la DSDAN, o sea, cuando vieron lo de control periódico de salud, ¿qué es lo que te paría? Exacto, en principio examen físico y luego mamografía. ¿Pero la haría en ese momento si estoy sospechando un tromboembolismo o comenzaría el tratamiento y lo trato como un factor de riesgo más? ¿Me explico? Depende del estado de la paciente, pero digamos, hay que ver si se puede hacer una radiografía, ver si pueden tener un antecedente de cáncer, un cáncer de mama, no antecedente. Habría que tratar de hacer el diagnóstico de si es que tiene o no tiene un cáncer, porque cambia bastante el manejo. Y aparte, nos podría decir si está bajo tratamiento también. Capaz que me dice que está haciendo radioterapia o Exacto, y si, algún medicamento. Y puede ser, digamos, si hubiera sido diagnosticada y tratada hace tiempo y ya se olvidó que era un cáncer o le dijeron que era un nodulito, qué sé yo, ese tipo de cosas, tal vez está tomando tamoxifeno que se toma por vía oral desde hace tiempo y sí tiene un cáncer y no tiene claro que era ese diagnóstico, digamos. Bueno. ¿Sigo? No toma bebida alcohólica, alimentación rica en carbohidratos, sedentarismo. Y después antecedentes familiares, padre fallecido de cardiopatía. ¿Y eso? Y el sedentarismo también predispone al éstasis sanguíneo. Y la alimentación rica en carbohidratos puede ser obesa y también nos predispone a un estado de hipercoagulabilidad. Bien. Bueno. Antecedentes familiares, padre fallecido de cardiopatía, madre fallecida, desconoce causa, una hija sana. Examen físico, mal estado general, obesa. Presión arterial, 90-70 milímetros de mercurio. Frecuencia cardíaca, 122 latidos minuto, con extrasístoles. Frecuencia respiratoria, 28 ciclos minuto. Espera. Perdón que me interrumpa cada 2 minutos, pero es importante analizar por otra parte. Bueno, ¿qué sacaron de ahí? Presión baja. Sí. Taquicardia. ¿Vieron en algún lado los distintos hallazgos de los signos y síntomas del tromboembolismo pulmonar con los porcentajes? Bueno, ahora se lo... ¿Los criterios de Wells y la regla modificada de Ginebra? Sí, en los criterios está, pero para que lo vean más gráficamente, les voy a mostrar lo de los porcentajes. Bueno, vamos a
Bueno, yo lo estoy buscando en otro lado, pero mientras tanto, léelos por favor en orden y hace una pausa luego de cada uno. ¿Cuál es el más frecuente que aparece? ¿Por qué se produce disnea? Por la oxígeno. Por la, Oxigenación. por la falta súbita de perfusión en un sector del pulmón. Entonces Exacto. disminuye la hematosis y disminuiría también la saturación. ¿Y disminuiría también? La saturación de oxígeno. Bien. Bueno. ¿Cuál es el siguiente síntoma que aparece? ¿Por qué se produce el dolor pleurolítico? Por tocamiento pleural del trombo en las bases pulmonares. Entonces, ¿Podría ser por una hemorragia? sí, habitualmente se produce el dolor cuando hay infarto de pulmón. O sea, cuando se obstruye por completo la circulación en un terreno distal. Por eso, justamente da dolor pleural. Un minuto. Bueno, no importa. Mientras sigo buscando, dale, seguí con los otros síntomas. Signo y síntoma. Ahí lo encontré. ¿Por qué se produce taquipnea? Por la baja saturación, profe. Ahí la encontré. Bueno, ahí les mando una foto. No tienen que saber los porcentajes, evidentemente. Solamente se los muestro para que vean. Ahí les mandé un modelo de historia clínica al grupo. Ahí sí. Bueno, ahí le mandé el cuadrito, entonces están los síntomas, está disnea, que es el síntoma más frecuente. El problema, obviamente, es que la disnea es un síntoma extremadamente inespecífico. Una persona puede tener disnea por cualquier cosa. Dolor pleurolítico, torácico pleurolítico, tos y hemoptisis. Fíjense, por ejemplo, que hemoptisis es un síntoma muy característico, pero muy poco frecuente. Y de los signos, taquipnea, como tiene esta paciente, rales, taquicardia, cuarto sonido cardíaco, aumento del componente pulmonar del segundo ruido, bueno, eso es medio difícil, y colapso circulatorio. Bueno, esta paciente tendría todo, ¿no?
Bueno, ahí sí les mando la otra parte. Bueno, pero en resumen, que conceptualmente, ¿por qué es importante saber los porcentajes? Para hacer diagnósticos diferenciales para sospecharlo, sería. Claro, exacto, para sospecharlo y aparte para considerar también los diagnósticos diferenciales. Es una patología que es muy difícil de diagnosticar porque es infrecuente, pero es muy severa cuando se presenta. Y además, la omisión del diagnóstico habitualmente es fatal. O sea, los pacientes, si no se diagnostican y se tratan, habitualmente se mueren. En ese o en otro episodio de tromboembolismo pulmonar. Entonces, ese es el motivo por el cual se hace tanto énfasis en hacer el diagnóstico acertado y sobre todo no omitir diagnósticos. No sé si queda algo en los signos y síntomas, Paula. Decía taquicardia, taquipnea. Sí, después dice afebril, cianosis en labios, cabeza y cuello sin particularidades. ¿Por qué se produce la cianosis? Por una proporción de más de 5 gramos por decilitro de hemoglobina. O sea, al disminuir la saturación de oxígeno, va a haber vasoconstricción en las áreas más distales. Exacto, disminuye por la eso va a saturación. aumentar la hemoglobina que está diciendo ahí. Bueno, ¿y cómo esperarían encontrar entonces la oximetría arterial? O sea, los gases en sangre. Baja, pues. ¿Baja qué? ¿Gases en sangre qué se mide? Se mide el oxígeno, el dióxido de carbono, Hipoxemia el pH y el exceso de base. ¿Por qué puede tener hipoxemia? Bueno, por lo que dijimos ya, obviamente. ¿Y cómo va a estar la concentración? Esta es una recontra pregunta de examen, pero recontra, que es cómo está la concentración de dióxido de carbono en el tromboembolismo pulmonar. Aumentada, profe. No, disminuida ahí, hipocapnia. Sí, medio raro. Taquipnea. ¿Cómo? Perdón, no escuché, Mateo. Hay hipoxemia e hipocapnia porque hay taquipnea compensatoria que disminuye la presión parcial de dióxido de carbono. Y digamos, el pH, ¿cómo puede estar? La alcalosis respiratoria. Sí, en general podría tener una mínima alcalosis respiratoria, que en general no modifica mucho el pH porque es un trastorno muy, muy agudo y muy leve, y podría tener una acidosis metabólica, lo mismo, si se diagnostica rápido o si se evalúa rápido, en general no llega a aparecer, pero si pasaron unos minutos puede estar. Obviamente por la disminución de oxígeno, entonces entra en anaerobiosis y por eso se produce la acidosis metabólica. Y la alcalosis respiratoria sería una compensación parcial, ¿verdad? Entonces la PCO2 va a estar baja, sí o sí. La PO2 puede estar normal o baja, por supuesto. No va a estar alta, ¿por qué? Disculpen que le haga estas preguntas medio ansiosas, pero son las preguntas que hacen en el examen. Entonces, cuando vean en el examen... ¿La podés repetir, profe? Cuando vean el examen, la PO2 está alta y la PCO2 baja. La PCO2 baja y la PO2 alta. Van a decir, no sé. Entonces, ¿cómo va a estar la PCO2? Baja, dijimos, porque tiene una alcalosis respiratoria, porque tiene hiperventilación. La taquipnea es un síntoma muy, muy constante. Y la PO2, les decía que suele estar normal o puede estar baja, la PO2. Lo que dijimos, el paciente está cianótico, tiene disminución del intercambio de gases. ¿Por qué podría tener la PO2 alta? Es improbable, pero bueno, podría pasar. De hecho, en la clínica lo pueden llegar a ver eso. ¿Cuál es la fracción inspirada de oxígeno normalmente?
No te escuché. No sé. Por la taquipnea, dijo. No. Sí, pero ¿cuál es la fracción inspirada de oxígeno habitualmente? %21, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacen para que la presión de oxígeno aumente en sangre? Y la única manera es aumentar la fracción inspirada de oxígeno, ¿verdad? Que le estén dando oxígeno por máscara, básicamente. Entonces, salvo que el paciente esté en tratamiento, no va a tener aumento de la PO2. Le hago este comentario porque puede ser una pregunta capciosa que aparezca en el examen, pero tienen que entender por qué, digamos, se producen las alteraciones, porque si no, cuando les muestro las opciones se van a hacer una ensalada. ¿Está claro? Claro, seguro, porque la fracción inspirada de oxígeno es una, digamos, y normalmente la PO2 está en función de eso. Si el pulmón está normal, está normal. Si el pulmón está mal, está baja. Y si está alta, la única manera es que le estén dando oxígeno suplementario. ¿Me siguen? Bueno, Sí. entonces la PCO2 sí, muy, muy constante que esté baja, al menos algo baja, justamente por la taquipnea. Bueno, y el pH puede estar ligeramente disminuido habitualmente. No va a tener alcalosis porque la alcalosis respiratoria es un mecanismo compensador de pobre efectividad, digamos. Puede tener una leve acidosis metabólica. ¿Sí? Bueno, acuérdense que el movimiento es inverso, o sea, si tiene acidosis respiratoria, el pH baja. Porque le pueden decir pH bajo, alto, etcétera, en vez de ponerle acidosis. Bueno, no sé si decía algo más en la historia clínica, Paula. Sí, tórax, murmullo vesicular conservado, abdomen blando, depresible, indoloro, y miembros, diferencia de 3 centímetros en el diámetro del muslo derecho con respecto al izquierdo, tomado a igual altura. Terreno Bueno, varicoso. eso es un componente del examen físico muy, muy relevante. Eso hace sospecha de que, Trombosis venosa profunda. No, sí. sí, o sea, la posibilidad de que tenga una trombosis venosa profunda. ¿Y cómo se relaciona eso con el tromboembolismo pulmonar? Con el origen. Por el drenaje. Magdalena, estás muda, estás ahí. Hola, ¿Yo? sí, Perdón. Magdalena dije. Estás muda. No Ahí. había escuchado, sí. No te Puede escuché la voz ser todavía. por el origen donde se encuentra el trombo, si es una vena profunda. Bueno, y si tiene una trombosis venosa profunda, ¿eso hace diagnóstico de tromboembolismo pulmonar? Sí. No, ¿No? justamente. Es un criterio que aumenta la posibilidad diagnóstica de un tromboembolismo pulmonar, pero eso es el trastorno primario, no es diagnóstico de tromboembolismo pulmonar. Solamente indica que tiene una trombosis venosa profunda. O sea, si hay que ese trombo detectarlo migra, como una complicación. claro, exacto. Si ese trombo migra, se produce un tromboembolismo, pero no es que por una cosa diagnosticamos la otra, ¿sí? Por eso justamente la presencia de TBP, o trombosis venosa profunda, es uno de los criterios para sospechar tromboembolismo pulmonar, ¿sí? Bueno, ¿qué otra cosa decía ahí lo que leyó Paula recién? Terreno varicoso, decía. El ¿Qué terreno, significa eso? que hay circulación colateral. Sí, ¿y qué implicancia tiene en esta patología? También en ese lugar ¿Mm? que también en esos lugares. Decilo, Vicky, decilo. No sé si es mi conexión o la tuya, pero no se escucha. Victoria. ¿Cómo? ¿Ustedes la escuchan, Victoria? Que no te escuché nada.
Se cortó, no sé si es mi conexión o la tuya. Ah, no, sí, es mi conexión, por eso a veces saco la cámara, no sé si me escuchas Ah, sí, sacala, lo mismo. ¿Qué decías? ahora bien. Sí. Me perdí. No, bueno, Pregunté del terreno varicoso. que las varices también, promueven a ese éxtasis venoso también, pudiendo producir, bueno, estos trombos. En realidad no, porque es una cosa del sistema venoso superficial y y otra cosa del sistema venoso profundo. Es un error bastante común. Que un paciente tenga varices o tenga arañitas vasculares o incluso que tenga cordones varicosos superficiales, no implica que tenga alterado el sistema venoso profundo. Entonces, las varices se ven a simple vista, digamos, y hay maniobras para ver cómo es el flujo y demás, pero en realidad lo que se trombosa en la trombosis venosa profunda, como su nombre lo indica, son las venas profundas, que son las que tienen capacidad de migrar y provocar el tromboembolismo pulmonar. ¿Se acuerdan que les conté el caso clínico de mi suegro? Tiene 73 años, tiene un cáncer de próstata que tenía metástasis óseas, tiene metástasis óseas. No sé si les conté lo de la trombosis hace, no sé, 3 o 4 meses por ahí. Empezó con un dolor súbito en la raíz del muslo y tenía una trombosis de la vena safena externa, o sea, en el tercio medio del muslo más o menos. Esa es una trombosis venosa superficial que le da mucho dolor, una impotencia funcional completa, no podía caminar del dolor y tiene un cordón palpable en el lugar. Pero eso no tiene un riesgo de, digamos, por esa trombosis venosa superficial no es que tiene riesgo de trombolismo pulmonar. En realidad, ahora vamos a ver lo de los factores predisponentes, justamente los tumores el reposo sobre todo, generan riesgo de efecto coagulante. Entonces, eso tiene indicación, bueno, por una serie de criterios, digamos, por el tamaño, la ubicación y qué sé yo, tiene criterio de anticoagulación porque puede hacer un tromboembolismo pulmonar, no por esta trombosis, sino porque tiene factores procoagulantes. No sé si me explico. O sea, ese trombo no va a migrar porque es superficial, pero tiene factores predisponentes. El principal es el cáncer, evidentemente, la edad, y además tiene el reposo porque le dolía tanto que no se puede ni mover. Entonces, a todo eso le sumas el reposo, hay que anticoagular para evitar que se forme un trombo profundo, no es. ¿Me siguen? Bueno, así que está anticoagulado. Bueno. Pero puede ser igual que cuando se produce una trombosis venosa profunda, a consecuencia de eso después empieza a haber una circulación colateral. Porque creo haberlo escuchado o visto en algún Sí, lado. creo que sí. ¿Como compensación vos lo estás planteando, Mateo? Sí, puede ser, no estoy seguro ahora. Creo que en el video dijo, por ejemplo, que algo característico de la trombosis venosa profunda era eso, el aumento del diámetro, que lo medían, el dolor, sí, y que después de una trombosis profunda había circulación colateral. Sí, pero no es inmediato. Entonces, la trombosis venosa profunda duele bastante habitualmente, pero el dolor es profundo justamente y se puede no sentir como un dolor concretamente, sino como una sensación de pesadez, digamos, o cierta impotencia funcional, y la diferencia de diámetro suele ser bastante marcada. Entre paréntesis, ¿en qué lugares del sistema venoso profundo son más frecuentes las trombosis? ¿En el superior, o sea, en las extremidades superiores o inferiores? Inferiores. Inferiores. Exacto. Y si se produce en las extremidades inferiores, superiores, ¿qué factor predisponente suele haber? Por ejemplo, en un cáncer de mama, que le hayan sacado Exacto. los linfáticos. Exacto. Tan así que la presencia de una trombosis venosa superficial, que es muy infrecuente, o sea, es muy infrecuente que sean en los miembros superiores, tiene que hacer pensar dos cosas. Una es la obstrucción del drenaje por un ganglio, en general más que el tumor, por los ganglios,
Y otra es, bueno, el tumor mismo puede ser, pero habitualmente son otros tumores, por ejemplo, un tumor de pulmón, un tumor de pancos, o sea, el tumor del vértice del pulmón. Y otra cosa es la colocación de catéteres. Cuando se pone un catéter subclavio o yugular, eso puede dar lugar a trombosis, porque obviamente tiene un cuerpo extraño y además tiene una lesión del endotelio. ¿Sí? Pero bueno, quédase ese concepto, que una trombosis venosa profunda de los miembros superiores hay que sospechar sí o sí un tumor. De hecho, por eso lo pone lo del antecedente del tumor. Además, bueno, es mujer, tiene edad y es el tumor más frecuente en las mujeres, claramente. Entonces, hay que pensarlo sí o sí. O sea que sí le haría mamografía, sí le haría una palpación detallada para ver si tiene, bueno, en este caso no, digamos, obviamente tiene es decir, para ver si tiene ganglio, obviamente la trombosis en los miembros inferiores en este caso, pero de cualquier manera puede tener el tumor ahí. O sea, el tumor tiene dos efectos. En general el tumor primario no, pero la adenopatía sí pueden comprimir, entonces puede dar una trombosis en el lugar, y por el tumor en sí mismo puede dar un efecto procoagulante que puede tener una trombosis en cualquier lado. ¿Me siguen? Bueno, entonces, de los miembros inferiores, que es más frecuente entonces, ¿en qué localización de los miembros inferiores es más frecuente? Sí. Y cuanto más proximal, obviamente es más riesgoso, porque tiene más riesgo de migrar. Y la medición de los diámetros de los miembros inferiores se hace en una distancia predeterminada, que no recuerdo cuál es, tantos centímetros por arriba y por debajo de la rodilla. O sea, para medir juntamente la pierna y el muslo. Lo de la diferencia de diámetros a simple vista a veces no se nota. La piel no suele tener un gran cambio de característica, o sea, no es que se pone roja la piel ni se ve algo, pero sí, cuando uno palpa, el paciente tiene cierto dolor, como un dolor profundo, y la medición de los diámetros sí suele dar diferencia. Es una cosa que es marcada. ¿No? Por ahí no se ve a simple vista, pero cuando uno lo mide está la diferencia de diámetro. O sea que es una maniobra que es importante hacerlo. Bueno, ¿qué más? Profe, le consulto, desde que se da el tromboembolismo pulmonar hasta, en el peor de los casos, que el paciente se muera, ¿cuánto tiempo tengo en el medio entre el paciente que viene consulta, yo sospecho, y empiezo tratamiento? Bueno, dijiste una palabra importante, viene a consulta. Es poco frecuente que el paciente venga a consulta. En general se trata de pacientes que están internados. Pues los pacientes que están internados suelen tener muchos de estos factores de riesgo. O sea, obviamente puede haber un paciente ambulatorio, pero es muy frecuente que se presenten pacientes internados. De hecho, iba a ir a ese punto. ¿Cuáles son los factores predisponentes? Entonces, que, bueno, mencionamos algunos, los viajes prolongados, el reposo, los tumores, ¿qué más? Mencionamos perdón, las trombofilias, ¿qué más? La cirugía ortopédica, esto es una cosa muy importante que se ve. Entonces, obviamente los pacientes que tienen este tipo de cirugías tienen que hacer tratamiento con profiláctico, no anticoagulante, obviamente, ¿no? O sea, no estar anticoagulado, sino hacer una anticoagulación profiláctica. Y lo que se suele ver es que los pacientes que se hace una cirugía grande, que puede ser una cirugía de rodilla, de cadera, de pelvis, o cualquier cirugía de abdomen grande o de pelvis, me refería a lo que puede la pelvis o a una cirugía ginecológica grande, lo que sea, que implique reposo. Entonces el paciente cuando se levanta, eso provoca que se mueva el coágulo y ahí se pueden producir los síntomas. De manera que un cuadro clínico bastante característico es un paciente que está bien en un postoperatorio y cuando se levanta al baño por primera vez, después del reposo por la cirugía,
hace una disnea súbita, puede hacer dolor torácico, taquicardia, taquipnea, bueno, y por ahí se le pasa, por ahí puede durar unos minutos y se le pasa, o bueno, puede durar un tiempo variable, pero es un cuadro muy, muy súbito. Los pacientes pueden venir ambulatorios. Habitualmente cuando es así, uno podría sospechar que el paciente ya dice que viene con alguna molestia en los miembros inferiores, digamos, una sensación de pesadez o dolor. Y eso por la trombocitosis profunda y puede agregar un episodio de disnea, taquipnea en cualquier momento. No mencionamos, pero la fiebre, una fiebre baja, podría llegar a ser un síntoma también. De hecho, se considera la trombolismo pulmonar como un diagnóstico diferencial de la fiebre de origen desconocido. Puede haber pacientes que hagan pequeñas tromboembolismos pulmonares y pudieran tener episodios repetidos de fiebre. Pero respondiendo a tu pregunta, el paciente habitualmente es un cuadro es muy súbito y habitualmente bastante grave. Entonces el paciente se recontrasusta y no se levanta ni por casualidad, digamos, y es re variable, digamos. El paciente se puede morir inmediatamente en el primer episodio o puede pasarlo y ya está. Pero bueno, como tiene un factor de riesgo, puede tener otro episodio más. Claro. Y también dependería en qué sector de la vascularización impacta o no, profe, y el tamaño, obviamente, del... Exacto. Wow. Exacto. Entonces, puede ser desde mortal en el primer episodio a pasar y no dejar secuela, pero en ese caso es muy probable que se repita. La embolia mortal había en el video nombrado la silla, en forma de silla de montar, que era una bifurcación de la aorta. Exacto. No, de la pulmonar. Pulmonar, perdón. No vi el video, lo vi el año pasado, pero en esta oportunidad no lo vi. Bueno, lo del cigarrillo ya lo comentamos. Yo no entiendo. ¿Cómo llega ese coágulo tan grande ahí? O sea, porque tuvo que pasar en una circulación muchísimo más pequeña. Y tenés que tener mucha mala suerte también. ¿Por qué? No necesariamente. Si la vena cava es grande, ponele. Claro, ¿A qué te referís con la circulación mucho más pequeña? O sea, si viene, por ejemplo, en el caso de que venga de miembros inferiores, esas venas son mucho más pequeñas que hasta llegar a la vena cava. No tanto. Las venas en el hueco apopliteo o al nivel de la mitad del muslo son grandes. Y de ahí a cavidades derecha y de ahí a la arteria pulmonar derecho. O sea que no son tan chicas. Bueno, entonces, factores predisponentes, ya hablamos algo, y bueno, en general, como les decía, se trata de pacientes internados, la enorme mayoría de los pacientes. De hecho, como es una patología tan inespecífica la presentación, una sugerencia, digamos, es que cuando un paciente está internado, primero es chequear que estén anticoagulados, o sea, que tengan no anticoagulación terapéutica, sino profiláctica. Tienen claro cuál es la diferencia, ¿no? ¿Sí? Bueno. ¿Cómo que dijiste, profe? Una cosa es que un paciente esté con una anticoagulación terapéutica y otra cosa es que esté con una anticoagulación profiláctica. La anticoagulación terapéutica es aquella que se hace para tratar justamente una patología, la que sea, bueno, en fin. Y la anticoagulación profiláctica es la que se hace para evitar que el paciente haga un trombo. Entonces, un paciente que tiene un reposo por cualquier cosa, pues está internado por una neumonía o por cualquiera de los motivos que dijimos recién, o por una apendicitis o cualquier cosa, tiene que recibir anticoagulantes de manera profiláctica. Si está, creo que el límite son 12 horas, una cosa así. Si está más de 12 horas internado, tienes que recibir anticoagulantes. Porque va a estar inmóvil, pues habitualmente tiene una patología que produce inflamación y tiene riesgo de trombosis. Entonces,
se hace heparina, por ejemplo, 1 centímetro cúbico cada 12 horas subcutáneo, que es una cantidad muy baja, y se usa solamente como profilaxis. ¿Sí? Bueno, otra cosa es la anticoagulación terapéutica, que bueno, ya vamos a hablar de qué se trata, que es cuando está una patología establecida. Entonces, en un paciente que está operado de lo que sea, o que tiene una internación que va a tener un par de días, por la causa que fuera, por ejemplo, una neumonía o no sé, cualquier cosa, tiene que recibir anticoagulación profiláctica. Entonces, ante un paciente que tiene estos síntomas, una cosa que hay que hacer, parece una boludez, pero hay que hacerlo, es ir y revisar la hoja de indicaciones para ver si se acordaron de poner la anticoagulación profiláctica. O si no la tiene y el paciente está en reposo, obviamente aumenta la chance de que haya hecho una trombosis, por supuesto. Entonces, eso se ve, digamos. Particularmente las cirugías de ortopédicas. ¿Por qué? Porque obviamente antes de la cirugía no le van a hacer la anticoagulación profiláctica, pero después sí hay que hacerla inmediatamente después, porque el paciente va a estar en reposo durante varios días probablemente. Y habitualmente es reposo absoluto. O sea, no se levanta ni para ir al baño. Bien. Y lo que les decía de hacer el tema de los... de pensar en los signos y síntomas, los factores, o sea, evaluar todos los factores predisponentes, y después lo que hay que hacer es llegar a un diagnóstico de la mayor certeza posible. Entonces, la manera en que uno piensa en tromboembolismo o la sospecha de tromboembolismo pulmonar es como uno piensa en la clínica en general. Entonces, piensen que, les voy a hacer un ejemplo de otra patología, no tiene nada que ver. Entonces, Magdalena, suponete que tenés un paciente de 25 años que consulta por tos, fiebre y dolor en puntada en costado. El cuadro lleva 2 días de evolución en un paciente sano previamente, no fumador, no tiene comorbilidades conocidas. ¿En qué pensás? En una neumonía podría ser. ¿Qué tipo de neumonía? Lobar. Sí, yo pensaría en una neumonía aguda de la comunidad, que puede ser una neumonía típica o atípica. Digamos, habría ciertos factores a considerar que podría aumentar la posibilidad de que se trate de una neumonía típica, pero bueno, no vamos a profundizar en eso en este momento. Pero bueno, pensaría en una neumonía. Entonces, con todos esos factores, uno aumenta la posibilidad diagnóstica de que sea una neumonía. Entonces, ¿cuáles son los gérmenes más probables para presentar una neumonía en un paciente de esas características? ¿Para todo? Lo mismo, sí, neumococo. Entonces, si fuera una neumonía atípica, ¿qué otro germen podría ser? COVID. Sí, bueno. Y pensaría más en algo viral, momento, pero, en ese caso. sí, más que viral, por ahí pensaría en clamidia, Micoplasma. Micoplasma. Bueno, entonces, ¿qué hacen? Le hacen métodos complementarios, le harían una radiografía. Entonces, cuando uno tiene, a ver si... Bueno, no sé si están viendo ahí la pantalla. Sí se ve. Una raya nada más. ¿Ven lo que dice? ¿Sí? No, yo lo veo en blanco. Sí, ya sé. Creo que están entrando. Nunca había usado esto, pero bueno.
Bueno, entonces, tenemos esta raya acá, se llama PPT, sería posibilidad pretest. Entonces, tienen un varón de 25 años que consulta por lo que les dije, o sea, la probabilidad pretest de que sea, o sea, la probabilidad antes de hacer un test, que podemos ver cuál es, de que sea una neumonía típica, ¿cuál es? Para cualquiera. ¿Es alta o baja? ¿Me escuchan? No Ya le escuché la hice. pregunta. Les decía que con todo el cuadro clínico que les dije, la probabilidad de que sea una neumonía típica, ¿es alta o baja? Ya le hicimos la Alta. radiografía en ese caso. Alta. Sí, pues Sí, alta. sí, no, antes de la radiografía. Para mí Alta. Alta. Es alta, claro, es alta porque es un cuadro bastante típico por lo que dijimos. Entonces, si le agregan que la radiografía, supónganse que entonces la probabilidad pretest es del 40%, por decirle tiro un número cualquiera. Supónganse entonces que acá, ¿me ven lo que voy escribiendo? Sí. Bueno, acá hay una cosa que se llama test. Entonces, tenemos la misma escala y lo que vamos a pensar es cómo queda la probabilidad después del test. Esto es la probabilidad pre-test, esto es el test y esta es la probabilidad post-test. O sea, esto uno lo hace de manera automática cuando ve cualquier paciente y muchas veces por segundo lo hace. Entonces, ustedes dicen, tos, expectoración, disnea, puntada de puntado, fiebre. Probabilidad pretest, 40. Neumonía, según un infiltrado que hace pensar en una neumonía al hogar. ¿Cuál es la probabilidad post-test de que sea una neumonía, una neumonía aguda de la comunidad? ¿Mayor o menor que antes? Mayor. Mayor, subió. Entonces, ¿qué hacen? ¿Lo tratan o siguen? Lo tratamos. Yo lo ocultaría, por ejemplo. Si lo ocultás y tiene disminución del bulbo vesicular y qué sé yo, la probabilidad post-test vuelve a haber test y vuelve a haber otro coso como esto, sigue aumentando. Entonces, ¿qué hacen? ¿Lo tratan o ya? ¿O le hacen Y no, otro estudio antes? no habría que tomar esputo, una muestra de esputo para... Lo que pasa es que el resultado te va a demorar bastante. Podés ver el directo, pero en realidad para tomar la decisión, el cultivo no te va a servir. Sí hay que tomar muestra de esputo, podés ver el directo y va a pedir el directo y cultivo para gérmenes comunes y para varas, o sea, para tuberculosis. Pero bueno, el cultivo... Porque ese sería el diagnóstico certero, ahí sé 100% qué bichito es y... No, nada de 100%, pero digamos que siempre uno se va acercando a la mayor probabilidad que pueda. Entonces, supónganse que le ¿La hacen... radiografía se la hicimos o no? Eso no me quedó claro. ¿La radiografía de tórax se la hicimos? Eso no me quedó claro. Sí, le decía que la radiografía de tórax fue correcta. Después, poniendo un caso extremo, no sé si tan extremo, pero medio capcioso, a propósito, supónganse que le hacen una serología de HIV y le da positiva. ¿Cuál es la probabilidad post-test, ese otro test, de que el diagnóstico sea una neumonía aguda de la comunidad? Baja. ¿Por qué baja? Porque vas a pensar también en otros patógenos. Exacto, tal cual. Entonces, lo que era recontrarredondo acá, y cada vez más redondo, cada vez más probable, se fue a la lona. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque no tomamos en cuenta la posibilidad de que tuviera una comorbilidad, o sea, que sea un paciente inmunosuprimido. ¿Sí? Bueno, esta forma de razonamiento, bueno, dejo la cosa. Eso, esa forma de razonamiento es muy importante que la tomen siempre, porque cuando ustedes tienen un paciente que dice, hola, tengo tos,
inmediatamente se le van a hacer una imagen mental que cuáles son las causas posibles de tos, que pueden ser 1000. Entonces, ya el paciente dice, bueno, tengo tos y fiebre. Bueno, ya tienen que pensar en cosas que dan tos y fiebre. Tengo tos, fiebre y, no sé, disnea. ¿Me siguen? Entonces, para cada una de esas cosas ustedes tienen que pensar posibles diagnósticos, métodos de estudio y qué hacen cuando el estudio le da positivo o negativo. Bueno, en esta patología se ve con mucho más detalle eso, porque justamente los síntomas son tan inespecíficos que puede ser cualquier cosa en realidad. Entonces, para poder generar un diagnóstico lo más certero posible, lo que tienen que hacer es juntar todos los signos y síntomas más los exámenes complementarios. ¿Por qué? Porque los diagnósticos diferenciales en esto puede ser 1000. El paciente que dice, y tengo taquipnea, taquicardia y disnea. Puede ser cualquier cosa, básicamente. O sea, puede haber muchos diagnósticos diferenciales. Entonces, ya no es reposo prolongado con diferencia de los miembros inferiores. O sea, el caso clínico que le presentan es como súper recontra evidente, pero no los pacientes no suelen ser tan así. De hecho, se puede presentar en gente mucho más joven por un montón de causas, por ejemplo, por reposo prolongado por la causa que sea, por consumo de anticonceptivos, porque tenga una trombofilia, etc. Lo que quiero decir entonces es que traten de pensar de esa manera, es decir, cuál es la probabilidad de que este paciente tenga eso y cuál es la probabilidad de que tenga un diagnóstico alternativo, ¿sí? Entonces, de la clínica y el examen físico ya hablamos más o menos. ¿Cuáles son los exámenes complementarios que le harían a estos pacientes en orden de menos complejo a más complejo? ¿Qué es lo que podrían encontrar en esos exámenes complementarios? De menos complejo y de menos invasivo también. Menos todo, menos invasivo, menos costo, menos complejo y también menos útil, digamos, porque empezarían por lo no inútil, sino que lo único a lo más específico, de lo menos invasivo a lo más invasivo, etc. Un electrocardiograma que nos puede mostrar contra 1000 preguntas de examen. Entonces, ¿qué es lo que encontrarían en el examen, el electrocardiograma? Lo que pueden encontrar en el electrocardiograma, el electro, son cosas frecuentes pero inespecíficas o cosas infrecuentes y bastante más específicas. ¿Cuáles son ellas? Ondas T negativas. Bien, ¿por qué? Disculpen que estoy como mi hija que tiene 3 años y 3 meses. ¿Por qué? Pero si no saben por qué, hoy saben que da onda T negativa y mañana se olvidaron. Porque sí, no es la respuesta. Tienen que saber por qué aparece eso. Entonces, si saben la fisiopatología, pueden explicarse primero, evidentemente, por qué lo tienen esta patología y qué otras patologías pueden dar lo mismo y ser diagnóstico diferencial. ¿No sería por una sobrecarga de aurícula derecha? Exacto. Tiene sobrecarga de cavidades derechas. Entonces, ¿por qué se da la sobrecarga de cavidad derecha? Por la obstrucción al flujo pulmonar. Exacto. Bien. Bueno, ¿qué otros hallazgos puede haber en el electrocardiograma? Más frecuentes. Bloqueo, sí. Puede haber un bloqueo de rama. Bien. ¿Qué otra cosa? Claro, es una patente electrocardiográfica muy típica y muy infrecuente, o muy poco frecuente, que si se presenta es bastante subjetiva del diagnóstico. Pero si no se presenta, no significa nada. Entonces, ojo, porque, digamos, una cosa es aprender y otra cosa es aprobar un examen. Para aprobar un examen tienen que ser bichos, digamos. Y como son choice,
tienen que prestar mucha atención, porque a veces de la manera que está redactada la pregunta, les cambia qué respuesta van a elegir. Entonces, preguntas que suelen estar en los exámenes, tanto parciales como finales, es ¿cuál es el hallazgo más frecuente en el electrocardiograma, en el tromboembolismo pulmonar? Puede ser que esté normal. Sí, ese es el hallazgo más frecuente, sin duda. También le pueden preguntar, ahí me quedaste, pero, porque también puede decirle cuál es el hallazgo patológico más frecuente en el electrocardiograma. Creo que sea normal es menos frecuente que el hallazgo patológico, no estoy 100% seguro, pero bueno. ¿Cuál es el hallazgo patológico más frecuente en el electrocardiograma? El bloqueo de rama. No, la patente que nombró Jonas. ¿Cómo se llama? No, eso es el aumento de la frecuencia cardíaca. Ya hablamos de eso en la clase pasada. En el electrocardiograma no se ve la frecuencia cardíaca. Perdón, sí, se ve la frecuencia cardíaca por el impulso eléctrico, ¿verdad? Entonces se ve taquicardia sinusal. El hallazgo patológico más frecuente en el electrocardiograma es taquicardia sinusal. También les pueden preguntar cuál es el hallazgo más específico, pero también es muy infrecuente en el electrocardiograma del tromboembolismo pulmonar. Exacto. ¿Está? Y en el medio los otros, digamos, los bloqueos de rama y demás. Las otras alternativas son hallazgos que pueden estar, digamos, no son ni tan frecuentes ni tan específicos. Bueno, ¿qué otro examen complementario le harían, como dije, en orden de relevancia de menos a más? Taquicardia sinusal. Ojo, porque esas son preguntas que están siempre están diseñadas para cagar al distraído, digamos. Pero aparte tiene un sentido pedagógico, porque realmente cuando ustedes están adelante del paciente, le van a hacer todo estos estudios y dice, no, tiene taquicardia sinusal, no tiene S1Q3T3, entonces no es trombolismo. No, al revés. Lo más probable, digamos, sigue siendo alta la probabilidad de que sea trombolismo, ¿sí? En un contexto apropiado, por supuesto. Bueno, sigamos. ¿Qué otro estudio complementario? En orden. Piensen en orden, o sea, ustedes están adelante del paciente y tienen que tener una secuencia lógica de cómo pedir los estudios. El electrocardiograma, en primer lugar, es una buena opción. ¿Qué más? Una radiografía de tórax. Exacto, la radiografía de tórax, sin duda. En la radiografía de tórax, que es uno de los dos estudios iniciales que le harían, ¿qué encontrarían? ¿Qué podrían encontrar? Por lo general se ve normal. Exacto. Normal es el hallazgo más frecuente. ¿Qué otra cosa se puede ver? De los hallazgos patológicos. Derrame pleural. Exacto. La utilidad es descartar otra patología. Por ejemplo, puede tener un derrame pleural, puede tener una neumonía lobar. Ojo, la neumonía lobar puede ser un infarto de pulmón, que puede presentarse radiográficamente igual que una neumonía lobar. Y puede ser la manifestación del tromboembolismo pulmonar, obviamente. ¿Qué más? Piensen que la opacidad del pulmón, claro, la alteración de la silueta acá. Piensen que la opacidad del pulmón está dada por la vasculatura, justamente, no por los bronquios. Entonces, si está obstruida la vasculatura en un terreno más o menos grande, ¿qué puede aparecer? Una radioopacidad se ve. Bueno, pues puede poner una radioopacidad de forma triangular con vértice en el hilio si tiene un infarto de pulmón. O sea, si la circulación es completa. Pero lo más común es que tenga áreas de hiperclaridad con esa forma. O sea, una zona de hiperclaridad localizada es un hallazgo bastante común. Un poco difícil de ver con claridad netamente, digamos, en la radiografía, pero es una cosa que podría aparecer. Podría aparecer un derrame pleural reactivo, digamos, no porque sea una manifestación muy frecuente, pero
un derrame pleural tampoco puede hacer descartar el diagnóstico de tromboembolismo pulmonar. Puede haber, bueno, en general no mucho más que eso, y pensar en diagnósticos diferenciales. Bueno, otros exámenes complementarios en orden. ¿Qué otra cosa le pediría? ¿Un laboratorio? Bien, en laboratorio en orden, ¿qué le pedirían primero? Yo le pediría la gasometría arterial primero, por un par de motivos. Primero, porque probablemente es un paciente crítico, que no debe estar muy bien. Puede tener cianosis, disnea, y por otro lado, porque la gasometría arterial es súper rápida, o sea, en nada, en 5 minutos se hace. Entonces le puede dar un panorama bastante rápido de cómo está el paciente, digamos. O le pueden tomar la oximetría de pulso, o bueno, si tiene la oximetría arterial disponible, se la hacen. Entonces, justamente ahí lo que comentamos antes, puede tener hipocapnia y puede tener normoxemia o hipoxemia. Esa es una contrapregunta de examen, cuáles son las hallazgos más frecuentes. ¿Podría tener hipercapnia? No, Sí, no. La hipercapnia se produce cuando hay una obstrucción de la vía respiratoria. Lo típico es el niño adulto que se ahoga con algo, entonces tiene una obstrucción de la vía respiratoria alta y por lo tanto el dióxido de carbono no sale. Acuérdense que el dióxido de carbono es mucho más difusible que el oxígeno, entonces cuando hay hiperventilación se baja rápidamente el dióxido de carbono. Entonces, salvo que se ahogó con una platita en la garganta, sino es muy infrecuente la hipercapnia. ¿Sí? Bueno, resto de laboratorio, ¿qué puede tener? El hemograma de 100, ¿qué puede haber? ¿Podría medirle también los tiempos de coagulación, por ejemplo, para ver si están aumentados? Pero... Sí, te lo tienen que pedir porque si se confirma el diagnóstico, tienen que hacer una anticoagulación terapéutica y tienen que hacer la medición del TP, KPT y plaqueta para saber de dónde parten, obviamente. Se supone que es normal, pero bueno. Lo del dímero D es otra pregunta de examen. ¿Qué significa? ¿Qué es el dímero D? Es un producto está de elevado la cuando hay una trombofibrina. trombosis aguda, porque es como Exacto. producto de la degradación del fibrinógeno. Exacto. Entonces, si está, ¿cómo es? Si está alto, ¿qué significa? O sea, si da negativo o si da tipo normal, todo bien, el tema es si da alto. Como todo bien. Pero también tipo puede dar alto, me parece, por otras cosas, por cáncer, por ejemplo. ¿Qué significa todo bien? Si da normal, todo bien, ¿qué significa? No, bueno, si la no prueba tiene da trombolismo. negativa o los valores dan normales, no nos va a ayudar al diagnóstico. En realidad sí ayuda. Hace menos probable el diagnóstico. No lo descarta, pero si da hace menos alto, probable. Si está alto, no lo confirma, aumenta ligeramente pero la nos puede sospecha. dar una idea, pero por eso te decía, porque creo que se Claro. aumenta por otras cosas también, por ejemplo. Es muy sensible, pero poco específico. Exacto, tal cual. Es sensible y poco específico. Es sensible, o sea que si está bajo, disminuye bastante la probabilidad. Si está alto, puede ser eso, pueden ser otras cosas. Bien. ¿Qué más? Ya pasando a otros métodos complementarios, le podrían hacer un ecocardiograma que podría verse el trombo eventualmente, si está en arterias grandes, pero si no, no, y pueden verse signos de sobrecarga derecha también en el eco. También un ecodoppler por trombosis venosa profunda. Exacto. Si bien no hace el diagnóstico de si me salté esa parte, gracias. Si bien no hace el diagnóstico de trombolismo pulmonar, la posibilidad de que tenga, digamos, puede ser una trombosis que genere un embolismo en venas profundas, por ejemplo, en ilíacas, femorales, etc. Pero no es lo más frecuente. Entonces, si fuera eso, lo más común es que sean venas profundas, pero periféricas, vale decir, en general por debajo, por encima de la rodilla. Entonces, se puede encontrar. ¿Cómo saben que, en una ecografía, cómo saben que tienen una trombosis? La cara de me encantó. Porque no hay flujo.
A ver si puedo usar esto. Me gusta la pizarra. A ver. Ahí vuelvo a la pizarra. ¿Lo están viendo? ¿Están viendo la pizarra? Sí. Para volver a escribir. Entonces, lo que se hace con... ¿alguien sabe cómo se hace la ecografía? Hay dos maneras de hacer ecografía. Una es la ecografía por compresión y otra es la ecografía Doppler. ¿Saben de qué se trata? Bueno. La Doppler no te... La ecografía por compresión, que es la más simple y que por ahí está disponible en más lugares, es lo siguiente. Las venas normalmente están colapsadas porque no tienen pared muscular, entonces no son elásticas. En cambio, las arterias, si tienen pared elástica, entonces son no están colapsadas de por sí y no son tan fácilmente compresibles. Pero cuando uno hace una ecografía y ve el corte transversal de arteria y vena, lo que ve es una cosa así. Entonces, como si la vena tiene sangre dentro, puede no estar colapsada. Entonces, ¿cómo saben que hacerle presión de esta manera y en ambas? Entonces, cuando retiran el transductor, la arteria, como tiene pared elástica, rápidamente vuelve a su posición, porque justamente es elástica, porque tiene muscular. En cambio, la vena queda colapsada, más o menos colapsada, es decir, queda como una cosita así. ¿Sí? Entonces, ustedes determinaron que esta es la arteria porque justamente tiene pared elástica y esta es la vena. Entonces, si cuando hacen la presión no se comprime, en vez de comprimirse de esta manera, queda así, esto les permite inferir que adentro hay un coágulo. Y por eso no se permite comprimir porque tiene algo adentro. Algo más rígido, ¿sí? Esta es la ecografía por compresión, que es un hallazgo medio indirecto. Y la otra es la ecografía Doppler. El efecto Doppler, saben que lo que hace es medir el flujo, entonces lo que se hace es incidir el rayo las ondas del ecógrafo de esta manera. Entonces, acá tienen un flujo en este sentido, que es un flujo normal. Entonces, cuando se encuentra con este obstáculo que es el coágulo, que genera ausencia de flujo, eso hace un sector acá que no tiene flujo, entonces ven el déficit de flujo. Entonces, eso es la ecografía Doppler. Ven el sitio donde falta el flujo. ¿Sí? Este es el fundamento, digamos, de ambas ecografías. Entonces, la ecografía Doppler es mucho más sencilla de ver y aparte es mucho más precisa porque obviamente que va a ver que obstruye el flujo dentro de una vena es un coágulo, ¿sí? Bueno, entonces, ¿vieron el dibujo entonces? Sí. Bien, bueno, entonces, eso es el diagnóstico de la trombosis venosa periférica. Bueno, después tienen que juntarlo con los otros criterios diagnósticos para hacer la sospecha del tromboembolismo pulmonar. Bueno, los criterios, léanlo y siguiendo con los métodos de diagnóstico, ¿cuáles son los métodos de diagnóstico gold estándar? O sea, que permiten hacer el diagnóstico de certeza o casi. O los métodos más precisos, digamos, sin ser gold estándar. El gold estándar es una arteriografía pulmonar, que no se hace porque obviamente es extremadamente invasivo. Esa puede ser una pregunta de examen. ¿Cuál es el gold estándar de diagnóstico? Arteriografía pulmonar. También les puedo preguntar cuál es el mejor método de diagnóstico, que no es arteriografía pulmonar. ¿Por qué? Claro, obviamente. O sea, ¿quién le queda un cateterismo pulmonar para diagnosticar eso? Nadie. Entonces, hay métodos que, siendo menos invasivos, permiten hacer un diagnóstico casi tan preciso como ese, que son dos. ¿Cuáles son? Profe, pero la arteriografía pulmonar lo usás en pacientes así muy críticos, sí.
Se puede usar cuando justamente el paciente no está definido el diagnóstico y hay que definir entre anticoagular o no y todo fue inconcluyente, pero normalmente no se usa. Entonces, ¿cuáles son los dos métodos diagnósticos que se usan para establecer el diagnóstico prácticamente? Es centellografía, ventilación, perfusión. ¿Cómo se hace eso? Se inyecta ¿Saben que albúmina. claro, se usa albúmina marcada y el gas marcado. Entonces saben que los gases del pulmón se van mucho más rápido que los líquidos. Entonces lo que se hace es primero el centellograma de ventilación, o sea, hacerle inspirar el radioisótopo y exhalar. Se ven que en lugares del pulmón está repartido el radioisótopo, o sea que queda como si fuera un centellograma. No sé si lo vieron alguna vez un centellograma, es como todos puntitos que marcan la intensidad de la captación. Y después se hace otro centellograma que es el de perfusión, que es matar por vena el radioisótopo marcado, la albúmina marcada con radioisótopo, y lo que se hace es después superponer los dos mapas, digamos, o sea, las dos imágenes. Entonces se ve si hay algún área que está ventilada, pero no está perfundida. Si hay un defecto de ventilación, puede tratarse de una telectasia, de un tumor, de un absceso, etc. Y si tiene un déficit de perfusión, es que tiene arteria obstruida, por lo tanto debe tener un tromboembolismo pulmonar. Entonces, si hay discordancia entre la ventilación y la perfusión, eso permite establecer el diagnóstico de tromboembolismo. El problema es que el centellograma de ventilación-perfusión demora más que el otro método de diagnóstico y aparte no está disponible en todos lados. Entonces hay otro método de diagnóstico que es un poquito más indirecto, pero permite establecer el diagnóstico con frecuencia y es mucho más rápido y menos invasivo. ¿Cuál es? La ecografía por tomografía computarizada. Claro, exacto. La tomografía computada. Entonces, lo que se hace es hacer una tomografía que se hace muy rápido y permite ver en qué lugar falta el contraste, por lo tanto, obviamente si falta el contraste es que hay algo adentro, o sea, un coágulo. Eso sirve más para las trombosis, para los embolismos, más centrales y más grandes. Si es muy periférico podría no llegar a verse en el tomo, pero no es lo más frecuente, digamos. O sea, para las más distales y más pequeñas sería más útil el centellograma y para las más centrales y más grandes sería más útil la tomo, que es mucho más rápida, más barata, más accesible, más todo. Bueno, esos serían un poco los métodos diagnósticos. Pero tengan mucho cuidado con las preguntas porque siempre son muy capciosas. O sea, bueno, no es que son malintencionadas, pero le puedo preguntar cuál es el más útil, cuál es el más simple, cuál es el más barato, cuál es el más específico, el más sensible, etc. ¿Sí? Bueno, hasta ahí, dudas, preguntas. Bueno, se hace el diagnóstico. ¿Qué hay que hacer? Tratar. ¿Cómo se trata? Profe, ¿y tenemos tiempo para hacer todo esto? Me Porque olvidé de para mí comentar no, para mí es imposible hacer todo esto. Me olvidé de una cosa. No es imposible. De hecho, es una patología tan frecuente, tan subdiagnosticada y tan potencialmente mortal que les decía que en los pasos de sala se suele decir una cosa que es: acuérdense del tromboembolismo pulmonar. Vieron que en la cabecera de las camas están los números de la cama, cama 1, cama 2, cama 3, etc. Bueno, debería haber un cartel en la cabecera de la cama que dijera: este paciente podrá tener un tromboembolismo pulmonar. ¿Por qué? Porque una patología, si uno no la piensa, no la va a diagnosticar. Y si no la diagnostica, se muere el paciente. Así es fácil. Entonces hay que tenerlo en cuenta, simplemente. Los síntomas son muy, muy específicos, signos y síntomas. Bueno, sí se hace, creo, se hace todo el tiempo. Y es muy, muy frecuente el diagnóstico de tromboembolismo pulmonar. Estamos pensando, obviamente, en pacientes con múltiples patologías, internados, con pacientes muy complejos, con operaciones, con 1000 cosas, ¿no? Bueno,
¿Cómo se trata entonces? Hay que anticoagular. Entonces, ¿cuáles son las dos maneras en que se puede hacer la anticoagulación? Por vía. Bueno, oral endovenoso o subcutáneo también se podría hacer, ¿no? Pero bueno. Y si no, por vía oral, dependiendo de los factores de riesgo que tenga el paciente. Exacto, y la severidad y todo. Bueno, entonces, ¿cuáles son las drogas que se usan en cada caso? Profe, Bien. le hago una consulta antes. A fines prácticos, el PESI, todos esos cuadritos que existen, ¿se hace eso en la práctica? El PESI puede ser, es una sigla. La escala de Wells que dijo antes Magdalena. Sí, se hace. Se hace. Sí. Bueno. Yo tenía entendido que esas escalas se usaban sobre todo para determinar si íbamos a realizar la angiotac o no, que era un método quizá bastante caro. Entonces la sospechamos al principio con los estudios Sí, por eso iniciales. le van a hacer un ataque a todos los pacientes que tengan disnea, Claro. ¿verdad? Por eso mismo. Bien. Bueno, entonces, ¿cómo se pueden hacer los tratamientos? Por vía endovenosa puede ser heparina no fraccionada o sódica. Bien, entonces, ¿cómo se administra? Primero se da un bolo y después se da una dosis de mantenimiento. Exacto. El tratamiento hay que hacerlo rápido porque el trombo puede progresar o pueden producirse nuevos trombolismos y la dosis es por kilo y en general ¿cuáles son los beneficios y las contras, digamos, de usar heparina sódica por vía endovenosa? El beneficio que tiene vida media corta. Claro, entonces empieza a hacer efecto rápido. ¿Y qué más? ¿Y cuál es la contra? Puede ser que tenés que ir evaluando mediante el tiempo de la cocina. Exacto, es muy inestable, es decir, es muy difícil lo que se dice mantener el paciente en rango, es decir, que esté anticoagulado, pero que no se pase. Si se pasa, hay riesgo de hemorragia, obviamente. Entonces, como es riesgoso de... ¿Y por qué se usa la heparina sódica por vía endovenosa en lugar de usar los anticoagulantes orales en primer lugar? ¿Por qué? No me miren así, ¿eh? En un examen le van a preguntar así. Por las características farmacocinéticas. Si no saben, exacto. Por la vía. Esa es una ¿verdad? pregunta para decir, bueno, listo, no me siga respondiendo, veo que se sabe de qué está hablando. En un examen, y cuando uno toma examen, si uno responde así, ya digo, bueno, ¿y cuáles son las características farmacológicas que hacen que demoren a hacer efecto los anticoagulantes orales? La absorción, por ejemplo. Claro. No, la absorción es rápida. El metabolismo. No, el mecanismo de acción. Voy a seguir el LADME, ¿viste? Exacto, no, el mecanismo de acción. ¿Cómo, Jonas? ¿Y cuál es? ¿Y cuál es? ¿Cuáles son? 2, 5, 7, 9 y 10. Exacto. Entonces, ¿cómo actúa? Disminuye la producción de esos factores. Entonces, para que disminuya la producción de esos factores, en realidad disminuye la nueva producción de esos factores. Los que están. Entonces, lo que se necesita es que los factores que están se consuman y el fármaco lo que hace es evitar que se produzcan nuevos. Entonces, por eso es que tiene latencia. Ese es el motivo por los cuales el veneno para ratas usa anticoagulantes orales. Es algo parecido al acenocumarol. Porque saben que las ratas que viven en comunidad
y cuando prueban la comida, la prueba uno, que habitualmente es la rata más vieja de la comunidad, y si no le pasa nada, el resto comen. Entonces, si uno le diera un veneno que hace que se muera inmediatamente, las otras no comen y matan una sola. Entonces, ese es el motivo por el cual el veneno para ratas es anticoagulante. Es que por otro lado produce una hemorragia interna y no tiene daño externo. No les conté, pero una vez estaba haciendo una guardia ahí en el Centenario, una guardia externa, y atendimos un paciente, en realidad una familia, que había varios integrantes y habían hecho un cumpleaños y le pusieron granas a la torta. ¿Saben qué son las granas? Como unas barritas de caramelo, digamos, que tienen como medio centímetro, que son de colores, que son para decorar las tortas. No, los que son de Brasil no sé cómo explicarlo, pero bueno. Como una especie de dulce, como un confite para poner arriba de la torta, que es muy finita, es como si fuera un granito de arroz. Ni yo entendí, la verdad, lo que... Es como un granito de arroz, que es para decorar las tortas, ¿no? Nunca vieron una torta con grana. Sí, la grana es tipo... Se llama así, que se llama grana. Los granitos de colores que le ponen a la torta. Claro. Yo no como torta, así rara. No me gusta. Pero la habrá visto, aunque no la coma. Bueno, cuestión es que le habían puesto veneno para rata a la torta. Se equivocaron y le pusieron veneno para rata. ¿Eh? Se le anticoagularon todos los nenes. Sí, no, eran Alto adultos. souvenir Los te nenes. llevaste. Y justamente vinieron por eso, por una intoxicación. Entonces, bueno, hubo que hacer el lavado gástrico a toda la familia y medirle los tiempos y qué sé yo, y darle el antídoto para el anticoagulante oral, que entre paréntesis, ¿cuál es? Otra pregunta. Pregunta. Sulfato de protamina. Exacto, protamina. No, perdón, por los ese es el antídoto de la heparina. El antídoto del anticoagulante oral es la vitamina K. Que si tiene los tiempos normales, lo pueden dar por vía intramuscular, si no, obviamente, porque le van a hacer un hematoma, entonces tienen que darlo por vía oral. Y se puede dar por vía endovenosa, pero es riesgoso porque puede dar anafilaxia, pero se puede dar diluido por vía endovenosa. Bueno, lo de las granas es una historia real, seguro. Así que, bueno, para que se acuerden de los anticoagulantes orales. Entonces, es el motivo por el cual no se anticoagulan los pacientes con trombosis y tromboembolismo pulmonar con anticoagulantes orales de inicio, sino que se usa heparina, porque en las 48 horas que tarda en hacer efecto el oral, el paciente puede morirse por el tromboembolismo pulmonar, por ese o por uno recurrente. Entonces, lo que se hace habitualmente es empezar con la heparina sódica por vía endovenosa y luego dar simultáneo el anticoagulante oral porque justamente tarda en hacer efecto. Entonces, pregunta de examen, ¿cómo se monitorea la anticoagulación con heparina sódica? Con el tiempo parcial de protrombina. Exacto, con el KPTT. Entonces, lo que hay que llegar es a 1,5 a 2 veces el valor basal. Y mientras tanto lo que hacen es, hay que controlarlo cada 6 horas los tiempos porque son muy fluctuantes hasta que se estabilice o hasta que empiecen a hacer efecto los orales. Y con los orales tienen que, ¿cómo se controlan los orales? Con el RIN. Con el RIN. ¿Qué es el RIN? Razón internacional. Claro, es una razón entre el tiempo de protrombina del paciente y uno de control, por decirlo de alguna manera. Y tiene que tener en RIN entre 2 y 3. ¿Y la anticoagulación por cuánto tiempo hay que mantenerla? 3 meses. Mínimo. 3 y 6 meses. 3 meses mínimo de la oral, ¿no? Pero habitualmente, según los factores de riesgo, la localización, si tuvo otra trombosis previa o no, etc. Si los factores de riesgo que tiene son transitorios o son permanentes, por ejemplo, si es un tumor es permanente, si es reposo puede ser transitorio, etc. La anticoagulación puede ser más larga
de 3 a 6 meses o incluso puede ser de por vida. Bueno, ¿y qué alternativas hay de fármacos para usar? Profe, una consulta. En el libro también decía de que también se podía dar, como que ahora se empezó a dar la de bajo peso molecular. ¿También se utiliza o...? Sí, sí, justamente. Como que decía que esa era más rápida. En el video dicen que ahora es la que más se usa. Exacto, por una cuestión de practicidad, digamos. Los controles, la anticoagulación oral también es difícil mantener el RIN en valores apropiados y obviamente tiene riesgo de que se quede corto o que se anticoagule demasiado. Perdón, una cosa que se suelen preguntar también es cuáles son los efectos adversos de la heparina y de los orales. El primero es hemorragia, evidentemente, y después... Trombocitopenia es uno bastante complicado. Sí, frecuente también. Osteoporosis. La osteoporosis en el uso prolongado de heparina, sí. Y después puede haber necrosis cutánea por warfarina, que es una cosa bastante rara, pero que puede ocurrir. La trombocitopenia es un efecto adverso bastante frecuente. Y evidentemente hemorragias de cualquier sitio, digestiva, cerebral, etc. Bueno, entonces la heparina de bajo peso molecular no se usan cuando hay insuficiencia renal y se usan en general cuando el cuadro está estable. ¿Cómo? ¿En embarazadas? Sí. Se usa, pero tipo la de bajo peso molecular tenés que tener más control. Sí, exacto. Y otras drogas que se pueden usar... como para la fibrinolysis, por ejemplo, eso sí. No, como anticoagulantes. La secundaria oral, que ya mencionamos, ¿sí? Y después están las otras drogas que son más frecuentes, más nuevas, que son los inhibidores del factor 10 activado, como por ejemplo el rivaroxaban, no sé si lo escucharon nombrar. Y apixaban. Se da por vía oral, es un inhibidor del factor 10 activado y se usa también como anticoagulante. La ventaja es que no necesita control de los tiempos, la dosis es por kilo y también no se puede usar en insuficiencia renal, pero es mucho más seguro justamente porque se da por vía oral y no requiere tanto monitoreo no requiere monitoreo de los tiempos. Y es caro, sí, es caro. Y aparte, bueno, es un tratamiento que se usa prolongado habitualmente, ¿no? Bueno, lo que mencionaban ahí del tratamiento trombolítico que se puede usar, que lo que hace, digamos, ¿para qué se usan los anticoagulantes, el tromboembolismo pulmonar? Para deshacer el coágulo. No es hacer el coágulo, justamente. Lo que hace es evitar la progresión de ese trombo, de ese émbolo, perdón, y la generación de nuevos, pero no disuelven el émbolo que está impactado ya. Para eso se usan los trombolíticos, que se usa como si fuera en infarto o en ACV, que permite desobstruir la obstrucción de la arteria justamente y está indicado en los pacientes que tienen un tromboembolismo importante, con inestabilidad hemodinámica y que en general no tengan riesgo de hacer un sangrado. Entonces, igual que en infarto o en ACV, están contraindicados los trombolíticos cuando hay antecedentes de hemorragia digestiva en los últimos 6 meses, cuando tiene un sangrado, tiene un antecedente de ACV hemorrágico, tuvo una cirugía reciente, particularmente cerebral, en el embarazo, etc. Y, obviamente si tiene alteraciones de los factores de coagulación de base, si tiene,
trombocitopenia, en fin, hay una serie de indicaciones y contraindicaciones, pero la indicación es básicamente cuando hay inestabilidad hemodinámica y el tromboembolismo es muy grande. Y después, el otro tratamiento que se puede hacer es en pacientes que tienen predisposición marcada a hacer trombosis, es poner un filtro en la vena cava inferior, que le llama el Paragüita, que es como un filtro que lo que hace es hacer que los émbolos no migren de la vena cava superior al corazón y pulmón. Que se hace en pacientes que tienen tromboembolismos recurrentes, con factores de riesgo importantes. Bueno, y el pronóstico es bueno, digamos, si se hace el tratamiento rápidamente. Y si no se hace el tratamiento rápido, se puede morir, obviamente. Bueno, y no sé si queda algo más. Después están como que los casos raros de embolia séptica, grasa, por gases. Sí, la embolia séptica, bueno, lo vamos a ver más cuando veamos la endocarditis infecciosa. La embolia por grasa se da cuando hay fracturas de huesos largos y es bastante complicado habitualmente. Y las embolias por gases en general no tienen ninguna importancia, salvo que sean volúmenes muy grandes, que es la típica pregunta de los pacientes. Me hago una inyección subcutánea, ¿qué pasa que si le queda aire? Nada. Y en intramuscular, nada. Y la endovenosa, nada, salvo que le meta 10 centímetros de aire en la vena. Pero... ¿Esa no era frecuente en los buzos, profe? ¿Puede ser? Claro, eso es otra cosa, que es que el nitrógeno está diluido en la sangre y cuando disminuye la presión se generan burbujas. Entonces, si uno, yo es búcedo, por eso lo conozco particularmente, cuando uno pasa de un lugar de alta presión a un lugar de menor presión, igual que cuando uno abre una botella de soda, se generan burbujas. Entonces, eso, el ascenso súbito de un lugar de muy alta presión, como es la mayor profundidad, a un lugar de menos presión, como es la superficie, hace que se generen burbujas y pueden dar una embolia cerebral de nitrógeno. Se llama enfermedad por descompresión. Y que puede dar lesiones muy severas, digamos, hasta la muerte. ¿Y cómo sería el tratamiento de eso? ¿O no? El tratamiento es con una cámara de descompresión, que lo que hace es volver a poner el paciente con una alta presión externa para evitar que se formen las burbujas y ir disminuyendo la presión progresivamente. Pero eso se hace con oxígeno a alta presión. La cámara hiperbárica, la escucharon nombrar. Y la prevención es con el ascenso lento. Hay un tiempo cuando la profundidad excede. En realidad todo depende de la velocidad de ascenso. Puede producirse aún con profundidades tan bajas como 10 metros. Pero cuanto más profundidad y más rápido el ascenso, más riesgo de tener enfermedad por descompresión. Entonces lo que se hace es ascender progresivamente haciendo lo que se llaman paradas de seguridad, que es, digamos, si uno desciende, 20 metros, a los 15 metros tiene que parar 30 segundos y a los 8 metros tiene que parar 30 segundos y después salir. Bueno, no sé, si vieron alguna otra cosa más, tienen alguna duda, pregunta, más o menos eso sería... el tema. A mí no me quedó claro para el diagnóstico. ¿Le haces radiografía, eco, ecodoppler o ves lo que tenés disponible? Todo. No, ves lo que tenés disponible. Lo que pasa es que las cosas iniciales, radiografía, electro y eco probablemente,
en general se hacen mucho para pensar en diagnósticos diferenciales. Para descartar autodiagnósticos, digamos. No es que sirvan mucho para el diagnóstico del trombolismo, evidentemente. Y bueno, lo que sí se hace es la ecografía en miembros inferiores. Ecografía Doppler si es disponible y si no, por compresión. Pero los métodos diagnósticos, en general, lo que se usa es la TAC. Pero lo que les dije de la prioridad pre-test y post-test es una cosa tan importante y tan poco tratada en la facultad que digamos, uno lo hace automáticamente, pero por eso les decía que estudian los signos y síntomas y cómo preguntarlos, porque supónganse otro ejemplo. Si ustedes dicen, viene un paciente que consulta por tos, entonces dicen, bueno, tos, ¿qué puede ser? 1000 cosas. Entonces, le preguntan, bueno, ¿tuvo, qué sé yo, pérdida de peso? Bueno, no. Entonces disminuye la probabilidad post-test, el test es la pregunta, de que sea un absceso de pulmón o un cáncer de pulmón, pero evidentemente no descarta el diagnóstico, solo disminuye un poco la probabilidad. Y así. Entonces, si ustedes no le preguntan si tuvo fiebre, están haciendo un error, claramente, porque puede haber sido, puede tratarse de un empiema, de una neumonía, de un absceso. Entonces, por eso, lo de la probabilidad pre-test y post-test depende de que uno elija el test. Y una pregunta es un test. No sé si me explico. Entonces, así como uno ya lo vamos a ver cuando veamos los pacientes, lo van a ver más en la realidad, pero así como cuando uno está con una virome y dice, bueno, ¿qué estudio le va a pedir a este paciente? Cuando uno está con la virome tomando la historia clínica, cuando le hace la pregunta, eso es un test. Entonces, si uno elige el test incorrecto, está errando el diagnóstico, probablemente porque hizo un mal interrogatorio. Aún ahora, con todos los métodos diagnósticos disponibles, que son un montón, y son rápidos y son accesibles y están disponibles en un montón de lugares, si uno elige mal el método diagnóstico, no va a tener el diagnóstico que busca. Y por eso, no me acuerdo quién decía, vos, Paula, decías que si le pide todo esto, en realidad sí le pedís, pero antes de pedirle tenés que hacer un buen interrogatorio, porque si un paciente tiene disnea y le pedís 1000 estudios, ¿y qué carajo tiene? Si ni siquiera le pregunté si tiene fiebre, edema de miembros inferiores, pérdida de peso. Entonces, si no parten de una buena historia clínica, no es bueno que vayan a los exámenes complementarios porque después no saben qué hacer con los resultados de los exámenes complementarios. Pues sobre todo porque si dicen, bueno, le pido porque tiene disnea y todo y pienso que puede tener un tromboembolismo. Y no le preguntaron fiebre y resulta que el paciente tiene fiebre hace 10 días. Bueno, estoy exagerando un poco, pero bueno, entonces lo más probable es que tenga una patología infecciosa. Si en el tromboembolismo puede dar fiebre de bajo grado, que tenga fiebre de 10 días es como medio mucho para pensar en tromboembolismo. Entonces, lo de ese juego mental, digamos, que uno hace de, bueno, le voy a preguntar si tiene tos. Si tiene tos, le voy a preguntar si la tos es productiva o seca. Si tiene tos productiva, le voy a preguntar si tuvo dolor en punta de costado, si tuvo fiebre, si tuvo respiración, etc. ¿Me siguen? Entonces, tienen que tener, obviamente eso se adquiere con la práctica, evidentemente, pero esa secuencia de preguntas, uno la tiene que tener muy automatizada para no olvidarse de qué es lo que tiene que preguntar y para ayudar a hacer el mejor diagnóstico y además poder elegir los mejores estudios complementarios. No sé si escucharon esa frase, el que no sabe lo que busca no entiende lo que encuentra. Bueno, es muy cierto. Entonces, para saber qué es lo que van a buscar, tienen que tener un muy buen interrogatorio. Hay dos partes para eso. Uno es la práctica, evidentemente, pero otro es el sustento teórico de saber qué es lo que tienen que preguntar en cada patología que tenga el paciente, digamos. Entonces, por eso les insisto en que tienen que saber cómo interrogar los signos y síntomas o los síndromes, digamos. Parece una boludez, pero saber qué preguntar cuando un paciente tiene tos, cuando un paciente tiene disnea, cuando un paciente tiene dolor abdominal, etc., es clave, digamos. Es que para mí eso es lo más difícil, lo que más tenemos que entrenar, más allá de hacer una historia clínica bien. Y eso se entrena con los pacientes, no se entrena, se puede ayudar con un roleplay, lo que sea, pero se entrena haciendo. Pero también no solo haciendo, por eso les vuelvo a decir que vayan a una guardia cuando puedan,
no solo se entrena haciendo, sino también escuchando. Porque cuando uno pregunta, particularmente si es un interrogador inexperto, suele estar muy nervioso, muy nervioso, y se abatata y en realidad está pensando qué pregunta va a ser cuál va a ser la próxima pregunta, o qué le van a preguntar al paciente si el paciente dice que sí o que no a la pregunta anterior. En cambio, si ustedes están como observadores, y por eso cuando vayamos a dar los pacientes la semana que viene, va a ser uno solo el que le pregunta al paciente de principio a fin. Eso tiene... Valentín se le salió el ojo. Matías, te toca. Eso tiene varias utilidades. Primero, los pacientes son simulados. Es decir, ustedes claramente no son el médico que va a atender al paciente, y ustedes lo saben y el paciente lo sabe, pero tienen que tratar de hacer lo más parecido a eso. Entonces, el paciente evidentemente sabe que ustedes no están ahí para atenderlo, pero ustedes tienen que hacer como si estuvieran realmente tratando de tomar una decisión con ese paciente. El tema es que al ser paciente internado ya tienen cierto manoseo, por decirlo de alguna manera. Es decir, el paciente probablemente ya conoce su diagnóstico, sabe qué le preguntaron, o sea, qué interrogatorio le hicieron, sabe qué métodos complementarios le hicieron, en muchos casos. Entonces ya el interrogatorio de ustedes va a estar un poco sesgado, ¿no? Porque el paciente, si los quiere ayudar, le va a tirar demasiada información, y si no los quiere ayudar, les puede retasear información. Por eso lo ideal es hacer esto en un paciente virgen de interrogatorio, digamos, un paciente que llega a la guardia. Pero como no lo van a hacer hasta que se reciban, lo que tienen que hacer es ir a una guardia y escuchar cómo otro, que va a tener más experiencia que ustedes probablemente, hace el interrogatorio. Y no solo eso, sino aparte pensar ustedes tranquilos y no estando involucrados porque no tienen responsabilidad sobre ese paciente. Es decir, yo qué le hubiera preguntado distinto a lo que le está preguntando a este, o qué hizo bien y qué hizo mal en el interrogatorio, o qué se olvidó de preguntarle, o cómo hubiera sido el orden correcto de las preguntas, o cómo es la forma más correcta de formular la pregunta. Es decir, los errores más frecuentes, que ahora los vamos a trabajar cuando empezamos a ver los pacientes, es el interrogatorio dirigido. O sea, es decir, ¿tosiste de día o de noche? Y capaz que tosió todo el día, o capaz que tosió a la tarde, o capaz que tose solo cuando se despierta. O sea, una pregunta, le están haciendo una pregunta dicotómica cuando la respuesta no necesariamente lo es. Qué sé yo, ¿te duele acá o acá? Y capaz que le duele a todos lados. O capaz que no le duele ninguno de esos. Entonces, a veces si uno hace una pregunta cerrada, vale decir blanco-negro, ABC, va a tener en la respuesta de blanco-negro, ABC. En cambio, si uno le pregunta, dice, contame un poco cómo es el dolor. Lo más probable es que el paciente primero que se quede medio helado, ¿cómo contame? Sí. ¿Cómo era el dolor desde el inicio? Bueno, en realidad a mí me empezó a doler acá, me empezó a la noche cuando estaba en reposo, pero después cuando me levanté me dio un tirón y el dolor me aumentó y se me fue para este otro lado. Entonces fíjense que cuando uno hace una pregunta abierta, lo que obtiene es un relato, y cuando uno hace una pregunta cerrada, lo que obtiene es un sí, no, ABC, que no sirve para nada. Bueno, eso es experiencia, es difícil, pero bueno, vayan mentalizándose en que, digamos, ser experto en interrogar lleva mucho tiempo, pero la manera de aprender no solo haciendo, sino también aprendiendo de los errores de los otros. Por eso es muy importante que cuando ustedes vayan ahora y sea uno el que interrogue, va a estar recontra nervioso, va a preguntar para el culo, pero lo que tienen que aprender son más, ese por el sufrimiento probablemente, pero los de afuera, es decir, los otros dos que estén escuchando, tienen que aprender del error del que está preguntando. Por eso es muy importante que estén con máxima atención. Que estudien, evidentemente, porque si no estudiaron no van a saber qué preguntar. Pero bueno, eso también con la práctica, ¿no? Cuando uno va haciendo el interrogatorio de las mismas cosas 1000 veces, ya sale automático, ¿no? Bueno.
a ver algún paciente tipo alguna patología en particular o lo que haya? Y no sé, lo que toque. Al principio de la semana están mandando al grupo de docentes la lista de los pacientes internados con los diagnósticos y no sé. En realidad, más allá de los diagnósticos, se puede tocar cualquier cosa, pero más allá de los diagnósticos que tenga el paciente, en este estadio inicial, digamos, es más interesante aprender a interrogar que si el paciente tiene una patología, entre comillas, interesante o no interesante, o si tiene un diagnóstico que ya está hecho o cerrado, o si no se sabe qué es lo que tiene. Es decir, poder interrogar el signo y síntoma es más importante que si le pegué el diagnóstico o si... ¿Me explico? O sea, si tenemos un paciente súper complejo, no necesariamente es mejor o peor que uno que tiene, no sé, qué sé yo, una celulitis en miembro inferior, una boludez, qué sé yo, una neumonía, no sé, cualquier cosa. Profe, bueno, Así entonces que, el martes nos vemos ahí. Profe, Martes y sí, media. eso le iba a preguntar. O sea, ¿vamos a ir todas las semanas o va a ir Van un a ir grupo de 3 cada semana? un grupo de 3 cada semana, sí. Solo un grupo de 3 cada semana. Y la idea además es que ese grupo de 3, bueno, veremos cuántos pacientes llegamos a hacer, probablemente sean 2 por cada vez. La idea es que después de ese grupo de 3, bueno, haga la historia clínica en el momento, digamos, después la pueden redactar con más prolijidad, y después la clase siguiente, es decir, el viernes siguiente, que les cuenten al resto cuál era la historia clínica, digamos, qué es lo que vieron, cómo aprendieron, digamos, como para poner un poco en común los pacientes y que no sean solo esos 3 los que aprenden de ese paciente. De hecho, un buen ejercicio también preguntar la historia clínica, otro ejercicio es escribirla, por eso sería recomendable que de los 3, uno sea observador, uno sea interrogador y otro sea el que escriba la historia clínica. En la vida real normalmente uno tiene que hacer las 3 cosas a la vez, pero preguntar y escribir a la vez es medio como demasiado estresante, así que preferible por ahí separarlo. O sea, que uno escriba, el otro pregunte. Profe, el viernes 8 no hay clases, ¿no? No, es feriado. La verdad, este viernes es feriado. Yo creo que es feriado, sí. Bueno. Así que en principio nos vemos el martes. ¿Quiénes eran que iban el martes entonces? Yo. ¿Valentina, quién más? Puede ser yo también. No sé, los chicos también. Si quieren, yo pensaba que íbamos a ir todos, por eso. Es lo mismo. Bueno, vean ustedes, después me pasan el grupo. Y yo, bueno, me había anotado. Y como les decía, si a alguno no le cae martes, otra semana podemos ir otro día, no pasa nada. ¿Qué decías, Mateo? Que también me había anotado para ir el martes, que me queda cómodo, pero si alguien más quiere ir, no pasa nada. Como ustedes quieran. Pónganse de acuerdo y total van a ir todos, así que es lo mismo. Bueno, nos vemos entonces el martes ahí. Bueno, listo. Nos vemos. Chao. Nos vemos. Chao, gracias. Chao, gracias. Igualmente. Chao, chao.